Bien, continuando con el tema, pues, que comenzamos a desarrollar sobre conceptos básicos de electricidad, es necesario que vayamos viendo cómo comprobar estos conceptos, como lo es el voltaje, la corriente, la resistencia, la potencia, en un circuito eléctrico sencillo, así como la ley de Ohm, que es la ley que rige estos o relaciona estos tres elementos, corriente, resistencia y voltaje. Esta ley la vamos a entender pues mediante una aplicación práctica o la realización de un circuito eléctrico básico, sencillo. Y para esto nos estamos apoyando en esta ocasión en el software Livewire versión 1.11. Es uno de los programas de simulación electrónica más sencillos que están disponibles pues en internet, y este lo vamos a utilizar. Primero que nada, veamos en este esquema el tipo de circuito que vamos a simular. Es un circuito que consta de una fuente de alimentación, como lo puede ser una batería o una fuente de laboratorio. Tiene una resistencia que es la carga del circuito. Es el elemento que consume energía o disipa energía, disipa potencia. Y esta configuración, así como está, va a generar el flujo de una corriente eléctrica en el sentido de la flecha que nos está indicando aquí, porque por convención se ha establecido de que la corriente eléctrica sale de la fuente a través del polo positivo. Sin embargo, en la realidad, a nivel atómico, los electrones, es decir, el flujo de corriente, los electrones salen de la fuente es a través del polo negativo. Es decir, que en la realidad los electrones están fluyendo así. Este es el flujo real. Sin embargo, el flujo convencional, y se le dice convencional porque, bueno, a través de la historia, la ciencia ha establecido por convención, es decir, puestos de acuerdo que, bueno, van para efectos de cálculo, para efectos matemáticos, se ha establecido como el flujo de la corriente de positivo hacia negativo, en este sentido. Y ese es el sentido que vamos a nosotros asumir durante todo lo que estemos estudiando de carrera en electricidad o en electrónica, el flujo convencional, así como está establecido en esta flecha. Ok, vamos a comenzar. Este programa es bastante sencillo, bastante intuitivo. Él tiene aquí una galería. Aquí está Gallery. Nosotros hacemos clic aquí en esta galería y allí es donde vamos a encontrar todos los elementos necesarios para hacer nuestro circuito. Vamos a comenzar utilizando una fuente. Hay diferentes fuentes. Vemos que hay diferentes fuentes, ¿verdad? Power supplies, en inglés, fuentes de alimentación. Hay variables, hay fuentes de voltaje DC, hay fuentes de corriente o voltaje alterno, etcétera. Para nosotros eh, podemos utilizar una batería, una pila o una fuente. Incluso pudiera ser una fuente variable, pero en este caso vamos a utilizar una fuente de voltaje DC, es decir, corriente continua. Ahí la vemos. Esta fuente nosotros podemos, haciendo doble clic, modificar sus parámetros. Ella tiene aquí eh, cómo nombrarla, voltaje 1, podemos cambiar esto, y podemos cambiar, por supuesto, el valor de la fuente. Vamos a ponerle 30 voltios. Aquí podemos modificar el,
se llama. Muy bien. Sin embargo, para nosotros poder visualizar realmente lo que ocurre con la corriente y los voltajes, es necesario que utilicemos unos medidores para estos parámetros, como lo son el amperímetro y el voltímetro. Vamos a buscarlo aquí donde dice measuring, ¿sí? O medición. Ahí podemos encontrar el voltímetro. Vamos a colocarlo. Recuerden que el voltímetro se coloca en paralelo con el elemento que vamos a medir. Mientras que el amperímetro se coloca en serie. Si tenemos esto por defecto se pone en mono o vertical, pero con estos botones que están aquí, rotar a la izquierda y rotar a la derecha, podemos girarlo. El amperímetro se conecta en serie con el elemento al que queremos medir la corriente. En este caso, como es un circuito que está en serie, esta resistencia está en serie con la fuente, yo tengo que intercalar de alguna manera aquí el amperímetro para que esta misma corriente que se está estableciendo en el circuito atraviese el amperímetro y éste pueda medirla. ¿Cuál es la forma? Bueno, vamos a tener que eliminar este cable y el amperímetro. Para que la corriente pueda ser medida por el amperímetro, esta tiene que atravesarlo a él de positivo a negativo, en este sentido. Tiene que entrar la corriente por el polo positivo del amperímetro y salir por el cable negativo para que éste pueda medirla correctamente. Si en alguna oportunidad nosotros tenemos una lectura negativa en el amperímetro, quiere decir que lo conectamos al contrario del flujo de corriente. Eso hay que tomarlo en cuenta. Vamos a girar esto de manera que el polo positivo nos quede en el sentido que viene la corriente desde la fuente. Vamos a terminar aquí. Vamos a terminar aquí. Entonces, una vez que tenemos listo el circuito, lo que nos queda es aquí donde dice Run o correr la simulación. Le damos aquí en este botoncito de Play y ahí vemos cómo la corriente que se establece en el sistema, en el circuito, es de 3 amperios. Hay 3 amperios circulando a través del circuito en serie que acabamos de conectar. Fíjense que la caída de tensión, la caída de voltaje en la resistencia es de 30 voltios. El mismo voltaje que está suministrando la fuente, por cuanto entre la fuente y la resistencia no hay nada que se interponga o que produzca caídas de tensión adicionales. ¿Qué ocurre en el caso de los amperímetros y voltímetros? Que la resistencia interna del amperímetro es muy pequeña y es tan pequeña que la minúscula caída de voltaje que puede producir es despreciable, realmente no influye. Por eso es que los mismos 30 voltios, él no se consume nada de esos 30 voltios y esos 30 voltios se reflejan y son establecidos directamente a la carga en este caso. En el caso del voltímetro, porque bien pudiéramos decir que por aquí están 3 amperios y aquí se produce un nodo o un nudo, ¿verdad? Donde aparentemente parte de la corriente se viene por esta rama y otra parte por esta rama,
Pero en el caso de un voltímetro, su resistencia interna es tan grande, al contrario del amperímetro, que es muy pequeña. En el caso del voltímetro, la resistencia es muy grande, de manera que prácticamente aquí esto se está viendo como un circuito abierto. Es decir, por aquí no va a circular corriente. O en la realidad, en la práctica, pero tan pequeña que es despreciable. No se considera para efectos de los cálculos del circuito ni que afecte en realidad. Estamos hablando de microvoltios. Con respecto a 30 voltios, pues es nada. Entonces vemos cómo la corriente circula. Es interesante que este sistema, este software de simulación, tiene varias pantallas para mostrar la simulación. En este momento estamos viendo la simulación normal, pero él también tiene aquí para mostrar los niveles de voltaje, ¿verdad? Muestra ciertas cosas. Aquí está el flujo de la corriente. Vean cómo la corriente que se establece es un flujo convencional, tal como lo habíamos dicho. Eh, tiene de niveles lógicos, ¿verdad? Los niveles lógicos, pues sabemos que cuando hay voltaje se considera un 1 lógico, y cuando no hay voltaje, en este caso el polo negativo de la fuente, se considera un 0 lógico. Pero el más interesante es este, el de flujo de corriente, current flow, y es que nos permite ver cómo fluye la corriente, cómo fluye esa corriente. Entonces vemos, vamos a ver si lo podemos ver más cerca. Aquí se ve cómo la corriente va fluyendo, va saliendo de eh, la fuente, es medida por el amperímetro y es atraviesa, mejor dicho, la resistencia. En este momento, la resistencia, cuando es atravesada por una corriente y está la presencia de un voltaje, aquí hay una disipación de potencia, y vamos a ver cómo ocurre eso. Fíjense que en el caso del voltímetro no hay, no hay flujo de corriente, porque su resistencia interna es tan grande que no produce ningún consumo de electrones. Entonces, la ley de Ohm, su fórmula nos puede dar la corriente que se está estableciendo. En el caso de la resistencia, o en el caso de la resistencia, ¿sí? Tenemos que la corriente es igual al voltaje en la resistencia entre el valor de la resistencia. En este caso serían 30 voltios entre 10 ohmios. Y eso nos da un resultado de 3 amperios, que son los 3 amperios que están circulando en el circuito y que por supuesto están circulando por la resistencia. En el caso de la potencia, queremos saber qué potencia consume o disipa la resistencia. Recordemos que la resistencia es un elemento pasivo, pero que disipa energía o disipa potencia en forma de calor. En este caso, la potencia va a ser igual a voltaje por corriente. Esa es la ecuación fundamental de potencia. Si multiplicamos los 30 voltios que están cayendo en la resistencia por los 3 amperios que le están atravesando, nos da un resultado de 90 vatios. Es decir, esa resistencia está disipando 90 vatios. En la práctica, en la realidad, nosotros tendríamos que tener una resistencia bastante grande para soportar esa cantidad de potencia, porque las resistencias que conocemos comúnmente, las pequeñas que están en las tarjetas y en los circuitos, son resistencias generalmente de un cuarto de vatio o medio vatio, quizás cuando mucho 1 o 2 vatios. Entonces imagínense una resistencia de esta magnitud, una potencia. Eso es prácticamente un bombillo y disipa bastante energía, disipa bastante calor. Entonces, esta es la manera de nosotros comprobar y simular un circuito básico donde podemos apreciar los elementos o los parámetros básicos
de la electricidad, como lo son la corriente, el voltaje y la resistencia. Y por supuesto, lo más importante, la relación que hay entre ellas y que se rige por la ley de Ohm. Pudimos ver entonces de forma práctica mediante la simulación eh, los conceptos de corriente, voltaje, resistencia, eh, y pudimos ver que aquí están presentes los elementos que conforman un circuito eléctrico: la fuente, la carga y el conductor. Esos son los elementos básicos de un circuito eléctrico. Si tenemos esos tres elementos mínimo, ya tenemos un circuito eléctrico básico. Eh, lo otro que vimos fue la potencia. Vimos el concepto de potencia como en este caso una resistencia, que es un elemento que disipa o consume potencia. Algo importante que destacar es que la resistencia en este caso está consumiendo o absorbiendo 90 vatios, y esos 90 vatios están siendo entregados por la fuente. La fuente también está, digamos, eh, ya no sería consumiendo o disipando, ya sería entregando, aportando al circuito 90 vatios. Y se puede calcular también, porque tiene 30 voltios entre sus terminales, está siendo atravesado por eh, 3 amperios, y con esos datos también, tal como lo hicimos con la resistencia, podemos nosotros calcular la potencia que entrega la fuente en este caso.